Y seguimos de vuelta con Estrella del Amanecer. Si ahora mismo pues está sintonizando, estamos en la 97.3 o en la 104.4. Hoy, lo hemos dicho con anterioridad, estamos bastante contentos porque hoy celebramos un grandísimo día. El Día de la Libertad de Prensa. Y como nosotros somos personas que nos gusta mucho traer personas libres y auténticas y un poco hippie medio elegante, esa risa tan... Vamos a ver si nuestros oyentes adivinan quién eres. ¿Habla? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sí, no está soñando. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que nuestro compañero de ondas de diferentes medios de comunicación, Extrapolar, David Perdomo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Esther. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Nada, gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer estar aquí esta mañana. Aquí a Radio Las Palmas. Las Palmas, sí. Que fueron mis inicios, que te decía cuando llegué aquí a la radio, que tenía muchos recuerdos, porque esta fue la primera emisora donde hice prácticas yo. Hice prácticas durante la carrera de radio, el primer año, o sea, con 18 años, el verano ese de 2005... Pues estuve yo por aquí por Radio Las Palmas y la verdad que muchos recuerdos, ¿eh? ¿Cómo te recuerdas? ¿Cómo llegaste? ¿Tenías miedo? Vamos, en verdad era un niño, lo que pasa es que claro, que en aquella época todos nos creemos mayores, ¿verdad? Pero era un niño y no tenía ni idea de radio, la primera vez que me ponía delante un micrófono. Y lo recuerdo con mucha ilusión, porque llegaba a la radio con muchas ganas de aprender, de los compañeros, de Mara y de Carmelo, que ya no está ninguno de los dos, después con Manolo, con muchísimos compañeros, con José Luis, que de todos aprendí un poquito y después... José Luis sigue. Sí, José Luis sigue. Y después también con Dulce, por supuesto, que también continúa, vamos, con profesionales y lo recuerdo con muchísimo cariño porque tendría que meter una de patas, que claro, ahora lo ves y dices, ¿cómo hacía esto, no? Pero gracias a esos errores, ¿no? Después poco a poco te vas formando. ¿Recuerdas algún consejo de algún compañero de Radio Las Palmas que te haya marcado? Pues mira, recuerdo uno de Manolo precisamente, que no sé si lo conoces, que me dijo que no perdiera nunca el acento canario. Que él precisamente tenía acento peninsular y dice, si tienes acento canario es muy bonito hablar canario y no lo pierdas, no te esfuerces en las C ni las Z y sé tú mismo. Y yo creo que ese es el mejor consejo. Eso se sigue actualmente, sí. Sigue sucediendo, sí, el acento canario. Hay mucha gente que se piensa que hablamos peor por hablar canario, por tener nuestro acento y ni mucho menos, se puede hablar perfectamente ceseando y sin decir las zetas ni las C, ni no pasa nada. Forma parte también, David, de esa libertad sí. de expresión, el ser fiel también a nuestras raíces. Claro, y hablar ¿Por qué no? Y que te entienda todo el mundo con tu forma de hablar, no pasa nada por hablar Fíjate diferente. que de hecho hay una anécdota que no me ocurrió hace poquito, fuimos a los 40 principales de Madrid y ahí conocimos a Karim, sí. No sé si lo conoces. Sí. Y para nuestra sorpresa nos dijo que era canario. Claro. Canario, pero claro, no se le nota. No se le nota, no. Se le nota. Y hay muchísimos locutores, Muchísimos. que trabajan fuera, que les han obligado a hablar distinto a como solían hablar ellos en su entorno y bueno, que no pasa nada tampoco, pero que bueno, que hay que defender lo nuestro también, ¿no? Y nuestra forma de hablar. Sí. Bueno, David, hace un año dijiste que la libertad de prensa estaba como inalcanzable, es decir, que la comparaste como con la Estatua de la Libertad. ¿Lo dije eso? Sí, lo dijiste hace un año. Hace un año, sí, y yo creo que no ha cambiado. Desgraciadamente la libertad de prensa es muy difícil conseguirla, ¿no? Siempre se dice que la objetividad es imposible de conseguir, siempre... tiendes a conseguirlo, estar lo más cerca posible, ¿no? A ser lo más objetivo posible. Es imposible ser objetivo del todo y yo creo que es imposible ser desgraciadamente libre del todo por una circunstancia u otra. Se intenta, ¿no? Yo creo que como tú, al igual que ustedes aquí en Radio Las Palmas, pues todos los compañeros intentan ser lo más libres posible, decir todo lo que puedan, como puedan, pero yo creo que a veces hasta nosotros mismos nos autocensuramos, o sea que es muy complicada. ¿Tú crees? Sí, desgraciadamente creo que sí. Y más en este tiempo de elecciones, donde hay tantas presiones y donde hay tantas sensibilidades, ¿no? Que no puedes herir y controlar tantas cosas. Pero bueno, que yo creo que ahí está el trabajo de los periodistas, ¿no? Intentar lidiar con eso y sacar el trabajo lo mejor posible. El trabajar en un medio de comunicación te encuentras con diferentes roles. Está la parte de redacción, está la parte de reportero, que también has sido reportero, de noveleros. ¿Cuál es la parte más difícil en la que tienes mayor responsabilidad a la hora de lo que estamos comentando, de tener ese cuidado a la hora de decir X cosas porque tienes un jefe? Claro.
¿Qué rol es el más complicado? Y ya no tanto el jefe, que también, sino también los oyentes. Muchas veces tienes que cuidar lo que dices, porque no todo el mundo piensa igual, ni todo el mundo piensa igual que tú. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en muchos sitios, pero ahora sin duda en la cadena SER, en el Hoy por Hoy Las Palmas, es donde más cuidado tengo que tener, sobre todo al principio del programa, una especie de comentario, de editorial. Y ahí doy mi opinión personal. Eso era lo que te queríamos preguntar. Sí. Esa opinión es una opinión personal tuya. Claro, nadie totalmente. Te la escribe. Nadie me la escribe ni nadie me dice nada. La cadena SER me da totalmente toda la libertad que yo quiero. Y como te digo, sobre todo tengo cuidado a la hora de decir determinadas cosas por los oyentes, para no herir ningún tipo de sensibilidad. Doy mi opinión, digo lo que pienso. Cuando creo que hay gente que va a estar en contra de lo que opino yo, pues lo digo de una forma que intento que no se moleste, pero bueno. ¿Y esos comentarios los piensas la noche antes? ¿Cuándo se te ocurren? Porque claro, cuidas mucho las palabras. Sí. Ya te viene ya de sobra de serie, ¿no? Porque bueno, no te creas, le doy muchas vueltas. Sin duda es lo que más me cuesta del programa hacer, aunque sean 2 minutos, 2 o 3 minutos, no suele durar más. Y lo hago con un tono de humor, de ironía, y normalmente lo pienso, el tema del que voy a hablar el día antes, lo suelo escribir o por la noche o bien justo nada más levantarme en el móvil, lo escribo por la mañana en la cama, antes de levantarme, de desayunar. Coges el blog de notas y ya lo estás escribiendo. Sí, con el móvil empiezo a escribirlo y ya lo hago en el móvil. Así, o sea, nada más levantarme, lo primero que hago es hacer el comentario ese. Y luego automáticamente, pues también, aparte que lo pueden escuchar, y luego la gente también en las redes sociales también creas unos debates. Sí, claro, después ya lo subimos a las redes sociales para que la gente también opine sobre ese editorial, ese comentario. Algunos pues tienen más chicha que otros y se comenta más que otros. Y ya de ahí se crea un programa. Claro, evidentemente, es un contenido. Sí, ya es contenido más, exactamente. A veces sí que relaciono ese comentario y después sigo una entrevista relacionada con eso, y otras veces no, un comentario y después ya arranco con el programa normal. Ahora mismo las redes sociales están en un punto bastante elevado, es decir, mucha afluencia, muchos influencers, youtubers, gente que se expresa a través de esa red social en la que están expuestos pues a recibir comentarios. ¿Qué opinas ante eso? Yo creo que en Internet encontramos lo mejor y lo peor del ser humano. Y en cuanto a las críticas que hace la gente, a veces son... yo creo que la gente es muy mala a veces, ¿no? ¿La gente es muy mala? A veces sí, sobre todo cuando no sabe, cuando se pueden esconder detrás del anonimato, son muy duras, ¿no? Y a veces a mí también me han criticado y muchas críticas las acepto con... ¿Cuál ha sido la peor crítica? La peor crítica... Pues no sé, una vez me acuerdo que hice una entrevista que abrí la posibilidad de que los oyentes pudieran preguntar lo que quisieran. Y me recuerdo que era al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Y justo no hice 2 preguntas porque fueron tantas que no cabían. Y recuerdo que los oyentes, a los que por supuesto no le hice las preguntas, se molestaron, como es lógico, normal, pero más de uno se enfadó muchísimo y decía que mal periodista era, y utilizaron palabras pues que me afectaron un poco, porque no era una crítica constructiva, sino era más personal. Y ahí es donde yo digo que hay mucha gente mala, y no conmigo. Conmigo la verdad que se han portado bien dentro de lo que cabe, sí, pero sí veo con otros compañeros o con personas famosas que la gente va a hacer daño donde sabe que va a hacer daño, ¿no? Y todo por el anonimato ese de la red. Sin embargo, después hay muchísima gente, te puedo decir que son más la gente que me dicen cosas bonitas que malas. Pero intento coger las dos cosas igual, de la misma forma, es decir, no hacerle mucho caso, darle las gracias en los dos casos y ya está, hay que intentar que no me afecte. Aunque es difícil, no sé si a ti te ha pasado. También con el ámbito personal, porque claro, la gente comenta y luego intenta hacerte daño donde más te duele, sí. Porque hay comunicadores también que intentan, pues tampoco no hablar de su vida privada, evidentemente, pero... las cosas, como bien saben, a veces es así y la gente le gusta el morbo. Sí, le gusta el morbo periodístico. Sí. ¿Está como aumentando? ¿Qué está pasando? Yo creo que ahora la gente tiene la herramienta que antes no tenía, que es de hacerse escuchar. Algunos la utilizan bien y otros no, ¿no? Se creen que por tener 100 seguidores pues ya son influencers o ya pueden decir lo que quieran y no. Y eso es lo que tienen, ¿no? Yo creo que la gente antes no podía expresarse abiertamente al mundo, ¿no? Como si podíamos los periodistas, y ahora a lo mejor por eso se sienten que tienen ese poder y por eso lo hacen. ¿En qué género te encuentras más cómodo? ¿En qué género me encuentro más cómodo? Pues, a ver, actualmente lo que hago... Porque has estado de reportero, sí. Estás de locutor, de redactor, pero ¿quién es David en cada medio, en cada lugar? Porque te obligas a ser redactor, tienes que tener un rol. Sí. A ser reportero tienes que ponerte, es como la máscara, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces? Quizás ahora es cuando más
en este programa cuando más puedo ser yo, ¿no? Porque es 1 hora y media de programa y la mayor parte del tiempo no tengo guión, simplemente hablo y soy yo mismo. O sea, sin guión, me encanta. Bueno, no, soy fan tuya. Tengo un pequeño guión, ¿no? Pero como ahora que estamos manteniendo una conversación Mira, yo tengo un guión bastante elaborado, claro. ¿Vale? De hace 5 minutos. Saludos cordiales a Lugo. Bueno, no, pero sí, es decir, también tengo un guión, por supuesto, y lo preparo y lo produzco y demás, pero bueno, que intento ser yo mismo. En otros ámbitos, por ejemplo, también he hecho informativos, ahí está más encorsetado, ¿no? No puedes hablar tan de forma natural. Te acabo de imaginar con un corsé Con un corsé, ¿no? Con un corsé, nunca se sabe, ¿eh? No, pero sí, bueno, la corbata y la chaqueta es una especie de corsé, ¿eh? No te creas. Pues, ¿claro? No, pero ahí sí que es verdad que estás más... Pues no sé, tienes que estar más guionizado y estar dentro como de un papel. Y de reportero, pues nada, de reportero yo sí que creo que es una de las profesiones, la gente se creerá cuando nos ve de reportero novelero, que bueno, esta gente se va por un lado, para otro, que felicidad y que fácil todo, que va. Es un trabajo, yo creo que el trabajo reportero es el más duro de todo, sin duda. Sí, porque tienes que entrevistar a gente que incluso hay gente muy vergonzosa que no, le da cosa salir hasta en la tele. Y por todo. Y no hablan. Y las horas que le echas al trabajo, te levantas muy temprano, llegas a casa tardísimo, después te puedes encontrar cualquier cosa en la calle. Uh-huh. Y sin duda es el más duro. Si me quedara con alguno, yo creo que me quedaría... no sé, actualmente lo que hago me gusta, pero yo creo que me siento más cómodo en informativo. ¿Con informativo? Sí. Con informativos de la tele yo creo que con lo que más cómodo me siento, pero haciendo radio, la radio, bueno, tú sabes lo que es hacer radio, es mágica y por ahora estoy muy feliz. ¿Qué es más cercano, David, la radio o la televisión? Yo creo que la radio. Es verdad que la tele, cualquier cosa que hagas, tiene muchísima más repercusión, pero sí es cierto que la radio tiene algo especial, no sé el qué, que muchas veces la tele, cuando llegamos a casa, le pesará a nuestros oyentes ahora mismo, la encienden y la tienen de fondo y es ruido al final, ¿no? La radio, sin embargo, si pones música, pues sí, también te acompaña, pero si pones algo de radio, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora, mucha gente se para a escucharla. Y eso es lo que tiene la radio, que escuchas, no oyes, sino que escuchas. Y por eso creo que tenemos la capacidad de llegar a más gente porque los oyentes de radio tienen la capacidad de escuchar, que desgraciadamente hoy se está perdiendo esa capacidad de mucha gente, ¿no? Que simplemente oye y ni oye, ya está pensando lo que quiere decir sin escucharte primero, ¿no? Y eso los radio oyentes pues tienen esa capacidad que espero que nunca se pierda y por eso estamos más cerca de ello. Creo. ¿Crees que aparte de estar en una radio, evidentemente tenemos que informar, pero también crees que también hacemos terapia? Sí, por supuesto. Yo muchas veces lo intento, ¿eh? A la hora de hacer el programa busco contenidos que puedan ayudar a la gente que nos escuchen. Y claro, yo creo que el periodismo, además de información, de entretenimiento, tiene que ser formación y es muy importante cómo hablamos de las cosas y de qué cosas hablamos, ¿no? No es lo mismo, creo yo, ¿no? Decir, pues no sé, referirnos a, por ejemplo, el tema de la inmigración irregular, referirnos a estas personas como personas inmigrantes, situación irregular, que a inmigrantes simplemente, ¿no? O hablar de ellos que se ha incautado una patera, que en vez de decir, utilizar otros verbos, ¿no? Que no estás penalizando a la persona por ser simplemente inmigrante. Entonces, tenemos, yo creo que parte de esa formación y también de terapia, de ayudar, por supuesto, a los oyentes que nos escuchan, darles consejos o traer a expertos que sepan cómo guiar determinados problemas. Yo creo y que sí. Escuchen que hay otras personas que también les pasa exactamente lo mismo que a otras. La diferencia es que pues no lo escuchan. Claro. Y quizás a través de la radio, a través de los comunicadores, pues hacemos como esa apertura. Sí, una especie de terapia de grupo, ¿no? Terapia radiofónica. Radiofónica de grupo. Es una buena idea, ¿eh? Sí, una terapia de grupo que entre gente que no se ve pero que sabe que está ahí, que no están solas. Hace un año dijiste también que sin prensa no hay democracia y no hay prensa si no hay libertad. Actualmente estamos en el año 2019, has empezado diciendo de que todavía esa libertad está entre las cuerdas. Quiero que te mojes un poquitín más. Sí, ¿Has visto compañeros que se quejan, que se quejan también, evidentemente, las horas que echan con un trabajo inmenso y luego el salario? Los medios de comunicación
El que se crea que quiera trabajar de esto y que se piense que se va a forrar, lo tiene bastante Lo tiene crudo. bastante, o sea, doy fe. Sí. No te preocupes. Porque los medios de comunicación vivimos ya en una crisis, antes de la crisis ya estábamos en crisis. Entonces es una crisis de la recrisis y parece que poco a poco se está viendo la luz otra vez, pero aún así estamos lejos de tener unas buenas condiciones. Desgraciadamente muchísimos compañeros trabajan de sol a sol por un salario mísero si es que cobran y claro, dentro de esas circunstancias, si vas a pedirle a tu jefe que te deje ser libre o si no te vas, pues tu jefe te dice pues vete si quieres ser libre. Y sí es cierto que los medios de comunicación grandes tienen la fortaleza, ¿no?, de tener los trabajadores pues mejores condiciones o de estar más respaldados y poder trabajar de forma más libre. Pero aún así yo creo que la libertad completa no existe, es muy difícil, al menos es muy complicado conseguirla y hay que luchar. Nosotros los periodistas tenemos que luchar para ello y sobre todo los que tienen pues la posibilidad de hacerlo tienen que decirlo en voz alta que hay que luchar por la libertad y que hay muchos compañeros que desgraciadamente no trabajan libre. Ya, pero eso evidentemente tiene repercusiones. Claro, tiene muchas repercusiones y por eso te digo que los compañeros que puedan luchar por ello, por todos nosotros, pues deben hacerlo. Yo por lo menos lo intento cada día. Antes comentabas también que también nosotros mismos somos los que a veces nos quitamos ese... Claro, nos autocensuramos. Efectivamente, esas creencias que también nos vienen incluso desde pequeños, desde la infancia, y que a medida que vamos creciendo vamos aprendiendo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros enemigos. Sí. Enemigos, competencias. Competencias en los medios de comunicación. ¿Cómo se vive eso? ¿Realmente existe? Como en los músicos. Sí, y en otros sectores de claro, todos los ámbitos laborales hay competencia. Sí. Pero en comunicación, la competencia más bien se llama ego. Sí, ¿crees? Hay muchos egos, sí, porque competencia entre compañeros, yo por lo menos, te lo digo sinceramente, no tengo. Es decir, si hay mi compañero Javier de la COPE, que hace el mismo programa a la misma hora que yo, de 11:30 a 1, pues no tengo ningún tipo de problema con él, ni mucho menos, ¿no? Y me llevo bien con la verdad que con la mayoría de compañeros. Y sí es cierto que yo creo que la mayor barrera que se puede encontrar uno en periodismo es uno mismo, por esos egos y por esas tonterías que a veces nos creemos que porque nos escuchen por la radio pues somos mejores, o que salimos por la tele pues ya somos estrellas, y ni mucho menos. Yo creo que es el mayor enemigo, la mayor competencia que tiene uno que quitarse de encima, es el ego de uno, de creerse más de quién eres, porque no es así, porque es una tontería. La verdadera prensa... ¿Mm? ¿Cuál es? ¿A qué te refieres? ¿De qué medio de comunicación? No, me refiero a cuando tú dices yo soy periodista, las cualidades necesarias de un periodista, me refiero a eso. Las cualidades de un periodista. Yo creo que un buen periodista tiene que ser novelero. Eso es fundamental, ¿no? Pero no confundamos el novelerial con no. el morbo. El morbo no. Morbo dañino. No, ser curioso, ¿no? El buen periodista tiene que ser curioso, eso sí, ¿no? Y novelero y tiene que tener... depende, ¿no?, de qué medio de comunicación, pero si te gustan los audiovisuales, radio y tele, pues algo de donde gente, o que te guste charlar con gente, que te guste hablar, escuchar historias. Después también tienes que tener un no sé qué que te hace... pensar más allá y buscar historias donde nadie las ve Tienes que tener un poquitín de gen de escritor, sí, de los escritores que, claro, escriben algo que no existen pero que están en su mente. Exacto. ¿Crees que...? Una especie de sexto sentido. La verdad que no lo sé. Si tú me preguntas cómo sería un periodista, o cómo se consigue ser un buen periodista, pues la verdad que no lo sé. Eso, me encantaría saberlo para hacerlo. Me has recordado, David, a unas palabras que me gustan mucho. Me acabas de recordar de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Exacto. Yo solo sé que no sé nada. Y ese punto de esa frase es inocencia. Yo creo que una de las claves para tener ese éxito sin hablar acerca de los egos es esa inocencia, esa vocación que tú transmites a tus oyentes, a las personas con las que interactúas diariamente. Y eso es un punto muy a tu favor y que contagia a muchísimas personas y también a estudiantes que ahora mismo nos estarán escuchando y dicen, oye, yo quiero ser como David, ¿cómo puedo llegar a ser como él? ¿Te han preguntado? No, la verdad que no, nunca me he preguntado, pero pues gracias. Te lo estoy preguntando yo. Pues la verdad que no sé, te recomendaría que no fueras como yo, pero bueno, si quieres trabajar en la radio, si quieres
pues no sé, yo recomiendo siempre a los estudiantes de periodismo, por supuesto, que si tienen la oportunidad de estudiar la carrera, que la estudien. Mucha gente le dirá que no vale para nada. Bueno, el saber nunca está de más. Y los conocimientos que uno adquiere nunca están de más. Y después, sobre todo, lo que tienen que hacer es trabajar mucho. Si están estudiando una carrera, pues les recomendaría que siempre que puedan hagan prácticas en los medios de comunicación, porque lo que hablábamos antes de entrar en antena, que el trabajo al final es lo que te convierte en periodista. Y que le echen muchas horas, sobre todo que le echen muchas ganas, ¿no? Más que horas. Y que aprendan, que intenten escucharse a uno mismo, si están en la radio, la tele, o leerse según lo que escriban. Y que aprendan de las personas que ya llevan años, ¿no? Que se fijen en ellos, que intenten imitarlos y en la medida de lo posible también mejorarlos, ¿no? Imitarlos y crear pues su propia sintonía, su propio rollo. Imitarlos y después mejorarlos y así creas una versión. Me gusta mucho cómo lo explicas, porque hablas acerca de conocer el medio. Pues evidentemente pues hay que empezar desde abajo, observando, calladitos, como un acusmático. Claro, como Pitágoras lo hacía con sus alumnos, a los recién llegados. Ellos tenían que quedarse atrás y no podían hablar, era muy estricto todo, ¿no? Sí, como una esponja, ¿no? A intentar absorber todo lo que puedas de la gente que sabe más que tú. ¿Qué te falta por hacer, David? Uf. Tú tienes 30 y pico, ¿verdad? Yo tengo 32. 32. Y encima te iba a decir y pico, te iba a decir 37. O sea, sí, aparento más, pero no, 32. Pero es por la barba. Es por la barba, sí. Dicen que es el maquillaje de los hombres, la barba, ¿eh? Sí. Porque estamos más guapos, pero también nos hace más En carnavales coincidimos con Juan Antonio Cabrera. Sí. Lo adoro este señor con su barba pintada de purpurina. ¿Verdad? De purpurina. Eso es elegancia. Yo te animo a que vayas un día a tu programa y te pintes algo. De purpurina, sí. Sí. La cosa es que nosotros también tenemos cámaras como ustedes, pero yo... Bueno, tu cámara imagino que es... No te creas, ¿eh? ¿No? Es una cámara chiquitita, una webcam chiquitita, pero yo intento no ponerla porque, claro... ¿Por qué? Porque si ya me concentro en la cámara y el micro, en los invitados y demás, pues ya no tengo tanta capacidad. Yo no tengo tanta capacidad como tú estás. Pero mírate. Ya, sí. Espejito, espejito. Pero aquí porque estoy relajado, porque soy el invitado. Si llego a ser tú, pues estaría más en tensión, controlando el tiempo, las preguntas. ¿Te sigues poniendo nervioso en las entrevistas que haces a...? Sí. ¿Con quién te pones más nervioso, David? ¿Con un político o con con un artista? Con un político, sin duda. ¿Con políticos? Sí, no sé por qué. Cuanto más nervioso me pongo es cuanto menos preparada tengo la entrevista. Eso está claro. Si no tengo la entrevista preparada, me pongo súper nervioso. Y si lo llevo todo más o menos preparado, pues lo llevo bien. ¿Y qué pasa cuando tienes preparado y el invitado no te responde como esperabas? Bueno, al principio la verdad que sudas la gota gorda, ¿eh? Sobre todo en los primeros años me acuerdo. Y ya voy a ser el cuarto año, la cuarta temporada de Hoy por Hoy. Y, enhorabuena. Sí, y ya poco a poco ya parece que el cuerpo se va haciendo. Y nada, pues ya tírate, hablas más de lo normal. Yo soy de los periodistas que ahora estoy hablando más de lo habitual, pero a mí no me gusta hablar. Y para un ¿No te gusta hablar? No. Si estás en un medio de comunicación. Claro, para un periodista radiofónico que no le gusta hablar, pues es raro y es malo. Raro. Entonces lo que intento hacer es preguntar mucho para que la otra persona hable mucho y así yo hablar poco. Entonces, ¿por qué le tienes tanto miedo a los políticos? Porque los políticos, tú le haces la primera pregunta, claro, y enseguida te contestábamos todo el mapa de Gran Canaria. Porque los políticos tienen la capacidad de seducir. De seducir y de no responderte a lo que pregunta. Entonces le tengo ese miedo a que se enrolle tanto, que se vaya por los cerros de Úbeda y al final hasta quede bien, ¿no? Y lo que tienes que hacer con un político normalmente no es que quede mal, pero sí por lo menos... Cortarle. Claro, cortarle. Efectivamente. Y luego Lucho Luni me dice que no haga eso, que hay que hacerlo. No, hay políticos que sí, que hay que cortarle. ¿Hay que cortarles? Sí. A otra gente, a la gente de la calle normal, a ellos intento no cortarle, que hablen y que se expresen. Que hablen y que se expresen. Sí. David, nos queda poquito tiempo. Yo te quiero seguir aprovechando al máximo, sí, claro. Y para finalizar... Yo es que también te veo a ti con cualidades hasta interpretativas. ¿Tú crees? Te lo juro. Sí. No sé, de pequeño estaba en el grupo de teatro del colegio y se me daba bien. La verdad que con el paso de los años lo he ido perdiendo esa capacidad de actuar. ¿En serio? Sí, no sé por qué. Antes se me daba mejor actuar. Bueno, David, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Que esa libertad de expresión vaya un poquito abriéndose más. Sí. En Canarias, evidentemente, en todo el mundo, sobre todo. Y que ese acento canario que tanto nos... Es que eso me ha hecho pupa, es que es cierto. Claro. Recuerdo que Mara González también... A ella al principio le decían que tenía que
que pronunciara las 6 y las Z, y después ella fue una de las grandes defensoras del acento canario. Efectivamente. Y que tenemos que defenderlo, las nuevas generaciones tenemos que defenderlo. Y como dices tú también, la libertad de prensa es fundamental. Todos nosotros tenemos que defenderla como periodistas, por supuesto, y como ciudadanos también tenemos que apoyar a los periodistas que defienden la libertad de expresión y a los medios de comunicación que periodistas tanto de hombres como mujeres periodistas, claro, porque claro. esa también es otra cosa que no me da mucho tiempo, pero también imagino que con tus compañeras te habrán contado Sí. mil y un... Las compañeras periodistas lo tienen mucho más complicado que nosotros, los hombres. ¿Por qué? Pues por todo. Si te fijas en la tele, da igual que el aspecto físico del hombre periodista, pero sin embargo ustedes tienen que ser espectaculares por dentro y por fuera. En la radio también muchos son hombres, cada vez más eso está cambiando. La cadena SER, por ejemplo, yo creo que es una de las que defienden el papel de la mujer, pero no sé por qué. Nuestra cultura machista hace que creamos que lo que dice un hombre tiene más peso y tiene más importancia y más razón que si lo dice una mujer. Y claro, las mujeres ahí tienen que luchar poco a poco, y ahí también tenemos que estar detrás de los hombres para cambiar esa percepción. Pasa que parece ser que como que actualmente vale más una cara bonita que una formación. En las mujeres sí, desgraciadamente sí, y eso no cambia. Y si no, le digo a nuestros oyentes que se fijen que en la tele pasa eso. Los presentadores pueden ser guapos o feos, normalmente son más feos, pero las mujeres tienen que ser impresionantes y tienen que estar de punta en blanco y ser perfectas. No. Y Cuando, no puede ser así. cuando alguien quiere la perfección o cuando alguien dice que es perfecto, hay que alejarse de Pero eso. nosotros porque mismos no... somos los primeros, como espectadores, que decimos, ¿y esta mujer por qué tiene esos pelos? ¿O por qué va vestida así? Sin embargo, con el hombre no lo decimos. No. En el hombre nos fijamos en otras cosas. David, ahora sí que sí, gracias por estar aquí, gracias A por ti, Esther. defender y por transmitir a tantos oyentes, a tantas personas lo que tú eres, y hay futuro. Yo creo que sí. Hay Y, futuro. y más escuchándote a ti, con las ganas que tienes, y a todos los profesionales y compañeros que están ahí detrás, que lo hacen estupendamente, yo creo que sí, que hay mucho futuro. Muchísimas gracias, David. A ti, Esther. A ustedes que les digo, un programa más como cada domingo, continuamos con más alegría y sobre todo con una libertad que no entiende de prejuicios, simplemente de acciones que únicamente son decididas por ti. Nos vemos el próximo domingo.